Saludos y bienvenidos a nuestra previa, estrenando cabecera con ese Rugby Live. Segunda jornada del Rugby Europe Championship y como siempre, para analizarlo aquí en Rugby Spain, nuestro especialista de rugby internacional, Javier Señariz, de Hablemos de Rugby. Muy buenas, Javier. Hola Miguel, muy buenas. Bueno, una segunda jornada que deja como líderes del grupo A a Georgia y del grupo B a Portugal, o sea, la vida de siempre, pero un Rugby Europe Championship que como siempre deja sorpresa y basta que lances un pronóstico para que Rumanía, en un partido marcado por las inclemencias del tiempo, todo hay que decirlo, y de un juego muy marcado en la exigencia física por el frío y del juego cerrado, se acaba llevando ese partido y se coloca segunda, y si hoy acabase la fase de grupos estaría en semifinales. Pues sí, al final es la gracia de hacer este tipo de pronósticos, ¿no? Rumanía se impone con la lógica y con las circunstancias, en este caso. Comentábamos la semana pasada que estaba muy lejos de atravesar un buen momento el rugby del país del este, pero al final Bélgica tampoco no es un país con tanto trasfondo como para poder rendir a alto nivel siempre, todas las jornadas. Bueno, pues tampoco no es una sorpresa tan llamativa como podría haber sido el triunfo belga en Rumanía. Portugal es primera del grupo B con 10 puntos, segunda Rumanía con 5, gracias a ese punto bonus defensivo que consiguió en la primera jornada. Alemania, segunda, o sea, tercera con 4 puntos y Bélgica última con 0. En esta segunda jornada, Alemania perdió 12-68 ante Portugal y Rumanía ganó, como bien decías antes, 23-6 a Bélgica. Y nos lo contaba así nuestro compañero José Antonio Vera. Portugal iba a consolidar su liderato de grupo después de conseguir una amplia victoria frente a Alemania por 12-68. No hubo sorpresa esta vez con el conjunto germano. El primer ensayo del partido a los 3 minutos es el line que pondría en juego Luka Bejic para que Martins la dejara en la bisagra y esa bisagra encontrase, después de la cruz, la entrada de Rodrigo Marta. El primer ensayo del partido para él, de un par que iban a llevar su rúbrica, un jugador más que reconocible en este Rugby Europe Championship. Una acción similar, de nuevo Bejic. Esta vez que la baja es Martín Velo. La patada al hueco. Aparece Vasconcelos, Marta y este para Manuel Cardoso Pinto. Otro finalizador nato como es el ala izquierda portugués. 0-14 en menos de 10 minutos para el conjunto visitante. Y Portugal que iba a seguir llevando la iniciativa. Una nueva jugada a la mano. Ahí Vareiro, el zaguero, que iba a encontrar a Marta de nuevo, para que con esa carrera en diagonal y algo trabado terminase firmando el segundo ensayo, el segundo pusado de su cuenta. La salida de Melé, Monteiro para Hugo Camacho, este para Cabral, y después el balón iba a ser placado en la apertura y Camacho la dejaría ahí para que llegase el ala derecho, Vincent Pinto. Y ya por último, antes de llegar al descanso, con el tiempo cumplido, la salida de Melé, de Martins sobre Hugo Camacho y la entrada de Vareiro, del zaguero, que iba a colocar el 0-33 con el que se llegaba al tiempo intermedio en la localidad alemana de Dessau. El público local no podía celebrar como ocurrió frente a Rumanía. Esta vez jugada a la mano, abriendo hacia la izquierda, y ahí de nuevo Vareiro, el zaguero, que cayéndose al suelo encontraba ese posado. Otra acción similar, aunque esta vez con superioridad numérica por la amarilla de Luis Bol, con otro protagonista, pero mismo resultado. Esta vez Vasconcelos, el primer centro, y va a responder a Alemania. Entrará una suplente, Andrew Ranges, y va a encontrar esa plataforma para que con la ayuda del pilar izquierdo, Dustin Mézara, que ahí le lleva y le guía, encontrase el hueco para el primer ensayo del partido, y eso que Alemania estaba con un hombre menos. Ahí celebra Andrew Ranges. Otra amarilla más adelante de Sean Ingle esta vez. También para el conjunto alemán. Y después de ese line iba a encontrar el hueco. Después de muchas fases. Parecía que se clavaba esa plataforma, pero no. Iba a avanzar Joao Granate con casqueta roja. El dorsal número 6, el flanker. Para poner más ventaja de por medio. Ahora el talón suplente Nuno Mascareñas, que después de colocar ese line iba a recibir, y con la ayuda de su delantera iba a tener también su momento de gloria.
El partido estaba más que roto, pero todavía quedaba un ensayo más para el conjunto portugués. Esta vez con una acción larga, desde muy atrás y jugando a la mano, demostrando todo su potencial ofensivo. El equipo luso. Ahí esa carrera vemos como Appleton, esplacado, deja una descarga para Granate y finalmente la recibe Simao Bento para hacer el último ensayo del partido y obviamente buen uso ofensivo del conjunto visitante. Y por último, ya con tiempo cumplido, el medio melee suplente Aidan Thomas, Casey Dixon, que iba a encontrar ahí un hueco para entrar y hacer el último punto del partido. 12-68, ganó Portugal. Rumanía sigue con vida después de ganar 23-6 a Bélgica bajo la nieve de Iași, un partido muy duro con mucho frío y que en el primer minuto iba a ver cómo su marcador se abría gracias al pateo de su medio melé, Alin Konache. Iba a ser determinante en el partido su acierto con la diestra. Remontaría el conjunto belga con 2 pateos de Florian Gemou, segundo centro, jugador versátil de este Toulousain, que ponía primero el empate en el minuto 16 y después colocaría por delante al conjunto visitante también con un pateo centrado en el minuto 27. Rumanía necesitaba ganar para seguir con vida de cara a meterse en las semifinales en esa lucha con Alemania. El empate justo antes del descanso también de Alin Konache. 6-6 era el tanteo en el intermedio y los ensayos llegarían en la segunda parte. El primero después de ese rack, Sabin, el pilar izquierdo suplente que avanza, y es Altinok, el flanker, quien termina cogiendo ese oval y posando. Para el 13-6, Alin Konache, de nuevo con un pateo lejano, colocaría el 16-6 para el conjunto de los Cárpatos bajo la nieve de Iași, y después de esa acción sucia, Daniel Choroaba colocaría el 23-6 definitivo que da vida a Rumanía de cara a su partido frente a Portugal. Precisamente Portugal abría esta jornada en el grupo B ante Alemania, 12-18, 2 apuntes muy rápidos porque tampoco hay muchísimo que comentar. De las selecciones grandes, Portugal es la que ha ofrecido una consistencia más grande en los 80 minutos. No así, Georgia tuvo dudas en su primer partido ante Suiza, España lo mismo ante Suiza y en la segunda parte ante Países Bajos, y sin embargo Portugal ha sido consistente en los 80 minutos. Habrá que ver si es por demérito de Alemania y de Bélgica o si es por realmente mérito de Portugal. Y yo pongo el foco, y aquí como especialista rugby internacional te tiro un nombre, que es Rodrigo Marta, que de verdad ha demostrado estar no un paso, sino varias zancadas por delante del resto de sus rivales hasta ahora en el Rugby World Championship. Sí, a ver, es un jugador de sobra conocido y quizás se haya visto favorecido por las entradas y salidas de las otras estrellas portuguesas. Si hablamos de ausencias, pues hablamos de Samuel Márquez, evidentemente, hablamos de Rafael Costa Storti. Entonces, en ese escenario, Rodrigo Marta tiene un elemento a su favor de calidad y de jugador diferencial, además con galones. Bueno, no le vamos a descubrir a estas alturas, pero sí hay que reconocerle igualmente el enorme nivel que ha demostrado durante el torneo, como bien señalas. Y en el otro partido, bueno, Rumanía me cayó la boca ganando 23-6 a Bélgica. Hay que decir que era un partido que estaba muy marcado por la meteorología. Al final se lo llevaron pues noche cerrada, se veía que estaba nevando. También nevó, por cierto, en el Alemania-Portugal, pero había tanta diferencia de nivel que Portugal no tuvo ninguna dificultad. Y después creo que al disputarse de día, pues afectaba menos tanto en esa sensación térmica. Pero al final un partido muy, muy, muy parejo en la primera parte, que no supieron, ¿cómo se llama?, encontrar la distancia o encontrar la línea de ensayo ninguno de los dos equipos, pero en la segunda la mayor adaptación de Rumanía a esa climatología y lo que le beneficiaba que se acabase jugando tan en corto por esa superioridad física manifiesta, que podrán ir a perder su identidad de juego, pero siguen encontrando armarios empotrados por las calles de Rumanía. Bueno, acabó llevándose el triunfo el conjunto del 15 del Roble, y por el momento billete para las semifinales y dependen de sí mismos. Sí, lo que pasa es que no tienen a un buen cliente para jugarse el billete definitivo.
Y precisamente por lo que decías, ¿no? Por la solvencia que ha demostrado Portugal en los 80 minutos de sus partidos. A partir de ahí, pues, y por lo menos dar una imagen competitiva, ganes o no, clasifiques o no para las semifinales, pero no quedarte con la sensación de que Portugal te ha pasado por encima. Es lo máximo, siendo realistas, a lo que puede aspirar Rumanía en este momento. Y además hay que destacar también que al final le toca viajar, o sea que el calendario es menos favorable porque al final, pues al final si volvías a tener una meteorología pues con una nevada como la que estaba cayendo, pues lo lógico es que el partido se cierre como ya pasó ante Bélgica, pero efectivamente en esta tercera jornada Bélgica va a recibir a Alemania en la noche de mañana sábado y el domingo Portugal recibirá a Rumanía a las 17:30 hora local. A priori, si tenemos el partido más difícil de pronóstico, sin lugar a dudas, es el Bélgica-Alemania, que ahí te dejo a ti que te mojes, porque basta que yo diga algo para que ocurra exactamente lo contrario. Y sin embargo, Portugal no debería tener ningún problema para confirmar su superioridad y sobre todo disputar en casa unas semifinales que al final condiciona muchísimo, sobre todo por el escaso margen. Bueno, a nivel organizativo es un reto, pero sin embargo es muy distinto que tener que viajar, la inversión que supone y demás, ¿no? Sin duda. A ver, el elemento diferencial de jugar una semifinal en casa, aparte de lo deportivo, conlleva todo lo que has reseñado, ¿no? Y no está casi ninguno de los países involucrados para hacer enormes dispendios económicos. Así que de ahí el valor añadido. Y el Bélgica-Alemania, sinceramente, yo daría como favorito a Bélgica. También por cuestión de localía y porque creo que es mejor selección que Alemania. Lo que pasa es que a estas alturas no lo ha demostrado y Alemania se encontró en esa primera jornada con un resultado que quizás estemos hablando de la gran sorpresa del torneo en este 2026. Así que si los belgas quieren despedirse con buenas sensaciones, tienen que ganar a Alemania, tienen que ganar con bonus ofensivo y apurar al máximo sus remotas o limitadas opciones de clasificar para semifinales. A ver, opciones tienen, tendría que ser una victoria muy abultada, con bonus, como bien decías, y después que Rumanía no sume y encaje la máxima cantidad de puntos posible. Pero ahí está, al final, como decíamos, repasamos para cerrar ya el capítulo del grupo B, Portugal primera, con 10 puntos, y prácticamente, pase lo que pase, por la diferencia de puntos de sus dos primeros partidos, va a ser primera, porque aunque le ganase con bonus Rumanía, tendría que meter así a vuela pluma pues aproximadamente 60 puntos para lograr de verdad esa primera plaza, ¿no? Y después por abajo Alemania con 4 y Bélgica, como decías, con 0 puntos. Cerramos ya el grupo B, vamos a abrir por lo tanto el grupo A, que en este momento encabeza Georgia por la diferencia de puntos con 10 puntos, seguida por España también con 10 puntos gracias a los bonos ofensivos conseguidos en sus dos primeros partidos y por lo tanto cierran el grupo Países Bajos y Suiza con 0, Países Bajos en este caso como tercera, también gracias a esa diferencia de puntos encajados y anotados. Vienen en esta jornada España ganó 53-14 a Suiza con una muy buena primera mitad otra vez de los suizos que confirmaban esas buenas sensaciones y esa alegría. Al final el trabajo se tiene que medir en esas trayectorias de evolución y creo que Suiza lo está haciendo muy bien y está de verdad entonándose en esta competición. Y después Países Bajos no pudo con Georgia, que perdió 12-61. Así nos lo contaba José Antonio Vera. España iba a superar a Suiza, no sin susto, en Pepe Rojo por 53-14. Y es que en los primeros compases, el flanker Moustis iba a colocar el 0-7 con su transformación. Tani Bay encontrando un hueco y después con el pateo de Bauti Güemes para el 7-7. De nuevo por delante el conjunto helvético. Martin Eben. Segunda línea. El empate ahora encontrando en la banda al chino Laforga para que este pose bajo palos y patee Güemes. Ahora aparece Tani Bay para asistir a uno de los debutantes en partido oficial. Oriol Marcignac para el 21-14. Debutaba Marcignac, también Aniol Franch e Iker Aduriz. En el arranque de la segunda parte, esta plataforma, Line Mall y Santi Ovejero para colocar la ventaja de por medio. Ahora Alex Aleta como protagonista, recibiendo por su costado izquierdo de Tani Bay
Y ahora por el derecho, entrando con mucha fuerza, el jugador de la tercera línea, también Nacho Miñeiro, en la esquina, haciendo la pieza de flanker en esta ocasión. Gautier Minguillón con un buen slalom para el penúltimo ensayo del choque y la rúbrica por medio de Pepe Borraz a la carrera del gigante en segunda línea y luego con la transformación de Bauti Güemes, ese 53-14 definitivo. España jugará por la primera plaza del grupo el sábado 21 en Georgia ante los lelos. Victoria de trámite de Georgia en su visita al Centro Nacional de Rugby de Ámsterdam frente a Países Bajos por 12-61, jugando en inferioridad de los primeros minutos por la amarilla al Agilaba. Aún así, Georgia se pondría por delante. La ruptura de Gojinaba, el pilar izquierdo, y la cesión para que Aprasitse, el medio melé, hiciera el primer ensayo del encuentro. La respuesta del conjunto tulipán. Buena ruptura de Meijer. El pase para De Jong, el flanker, que es trabado a un par de metros. Y la apertura del medio melé de Van Hilst, viendo la entrada de Verplanke, el zaguero, para colocar el 5-7. Había esperanzas, sin embargo todo sería un espejismo porque Georgia sería muy superior. Un line lanzado por Karkatse, lo bajaba Babunashvili e Ivanashvili colocaba el 5-12, transformado para el 5-14. Una nueva acción de ataque y ahí el balón le llegará a Matkaba, apertura y pateador con ese autopase para hacer también un ensayo para él. El primero en su cuenta. Vemos ahora la acción, la apertura que marcaba para Esbelice y la tuya mía, en la apertura que volvía a posar después de ese quiebre, de ese contrapié para engañar a la defensa. Con 5-28 se llegaba al descanso. De nuevo una reacción tulipán nada más arrancar la segunda parte. La apertura muy buena para que entrase ahí por el costado Jules Sbier. Buen pase de Vikas Meijer. 12-28. Sin embargo Georgia pues iba a atacar de nuevo. Un clásico, Chausatse falla Verplanke y ese balón, esa patada, la termina pasando a Prasitse. Ahí la acción para que el pilar izquierdo suplente, Mistoyan, hiciera un posado y 14 minutos más tarde, el otro pilar suplente, el derecho, Chumbatse, posara el oval bajo palos. En el tramo final habría dos conquistas más. Primero, esa acción de Países Bajos que lo intentaría en todo momento. Buen robo ahí de Ivanashvili y la contra lanzada por Beselace, este sobre Sibelace y finalmente Metrebeli, el ala izquierdo, para colocar el penúltimo ensayo del partido, un partido que se cerraría en el 82. La jugada a la mano, ahí con Matkaba de nuevo y la apertura de Absanache, un pase largo que vemos ahí para que Esbelice en diagonal, el segundo centro, tuviese su conquista. 12-61 resultado final. El próximo sábado a las 12 en Tiflis, Georgia-España por el liderato del grupo. Precisamente España sacaba adelante el partido de los líos, con lío con el estadio, con lío también con todos los cambios que tuvieron que hacer en la última hora. En lo más positivo, victoria con bonus ante un rival que demostró, sobre todo en el tramo inicial, no ser nada cómodo. A ver. Pues sí, las circunstancias también condicionaron el partido de España, por eso que decías, cambio de sede, cambios de última hora a los jugadores. Entonces siempre es complicado asentarse en un partido así. España sigue teniendo el mismo problema, le falta cierta contundencia defensiva y permite que sus rivales sumen puntos con cierta facilidad. La ventaja, que España tiene potencial ofensivo y entonces produce muchísimo en ataque, muchísimo caudal de juego y le sirvió para imponerse con solvencia en este partido que vino condicionado, como decías, por tantas circunstancias a priori imprevisibles. Lo que es previsible es el rendimiento ofensivo de Oriol Marsillac, bueno, el rendimiento ofensivo y defensivo. Ya lo habíamos visto aquí en Rugby Spain, en el World Rugby Under 20 Championship, cuando aún no era junior, ahora ya es junior ese mundial. Pero bueno, debut con ensayo, destacaba otros dos debuts en su resumen, José Antonio Vera. Pero bueno, lo de Oriol es un ascenso meteórico que, bueno, no nos pilla, no nos sorprende por todo lo que hemos visto ya de él, pero el techo de ese jugador es muy, muy alto. A priori no podemos alcanzar a saber hasta dónde va a llegar, porque todavía está en proceso de desarrollo, en proceso de crecimiento, pero las sensaciones que nos transmite, desde luego, son impresionantes. Le vimos siendo sub-18 o en edad todavía M18 jugar con los sub-20 y ahora le vemos ya en el salto a la selección.
y su partido fue destacadísimo, tanto en ataque, como decías, pero también en defensa, en una circunstancia bastante compleja, como era sustituir a un jugador de referencia como Iñaki Mateu. En el otro encuentro, bueno, Países Bajos sufrió. Es verdad que con destellos positivos, que eso también pasó con el partido contra los Leones, ante Georgia, bueno, un vendaval que les cayó encima para certificar la victoria de los lelos. Georgia tomó nota de lo sucedido en el primer partido contra Suiza, en el primer tiempo. Entonces aquí no aceptó negociaciones. Se impuso desde el principio, incluso, como decía José Antonio Vera en su resumen, jugando en inferioridad numérica por Ahora una lo estamos tarjeta. viendo justo. Claro, por una tarjeta amarilla en los primeros minutos, pero aún así lo tenían clarísimo y tienen jugadores, como sabemos, para marcar esas diferencias con sus básicos. Cuando hay complicaciones, a los básicos. Pum, pum, pum. Balón al lateral, plataforma y para adentro. Y Ahí lo después, tenemos. aportaciones como la de Matcaba, jugadores que tienen el talento suficiente como para desequilibrar también a cualquier defensa. Cerramos ya el capítulo, por lo tanto, de repasar los resultados. Bueno, y esta jornada que pasa por la disputa del liderato entre Georgia y España. 5 cambios para los lelos, 7 para los leones. A priori, el escenario más difícil, que es la visita a Georgia por parte de una España que no se limita, pero al final yo creo que es consciente que su objetivo son las Madrid Finals y que la victoria en Georgia se antoja un poquito más difícil que una victoria, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Que sería mucho, mucho mayor botín. Sí, yo tengo la sensación de que España va a Georgia con un equipo, como casi siempre, de circunstancias. Un equipo con jugadores jóvenes que se van a integrar, como Luka Tabarot, que es una incorporación muy reseñable, porque España tiene serios problemas en el 1, no tanto en el 3. El 3 está mucho mejor cubierto, pero el 1 es uno de estos puestos que a España le cuesta tener con jugadores de nivel. Pues por ahí va a ser una primera toma de contacto. En el 3 va a estar Hugo González, que es un jugador muy joven que vamos a ver en claro desarrollo. Y bueno, a partir de ahí, pues lo que salga, ¿no? Lo que pasa es que Georgia no está por la labor de ninguna contemplación, porque Georgia sale, bueno, con un equipo tan potente como el del resto de las jornadas, pero con un señor en el 15 que se llama David Niniashvili. Y entonces ahí ya la hemos fastidiado por si había alguna duda al respecto, ¿no? Equipo por todo lo alto de Georgia, aún sin algunos jugadores que podrían estar, pero el plantel es de estos que mete miedo al miedo. Sí, un Niniashvili que destacó muchísimo en su partido en Madrid el año pasado, pero en la final también hizo muchísimo en esa dupla que conforma con Lobanice, que en este caso está en el banquillo, que es otra de las novedades que presenta Georgia. Sí, pero tiene a su socio al lado. Tiene a Kaki Tabutsatsi. Y estos la van a liar. O sea, y se sabe de antemano y te puedes poner como quieras y te la van a liar igual. A ver, lo de David Niniashvili se resume muy fácil, ¿eh? Tiene 23 años y lleva 45 caps con Georgia. Con 23 años. 78 partidos en top 14. ¿Vale? Así, por simplificar. Y lo de Akaki es todavía más simple. Lleva 57 test, 51 ensayos. Dices, bueno, la media, el otro día, de hecho, en el partido contra Países Bajos estaba rabioso buscando las marcas. Así que se van a juntar y la van a liar por todo lo alto. El partido que se va a poder seguir es el inicio en RTV Play porque conectará un poco más tarde. Ya sabéis que, si no, según nos han dicho las previsiones, en el minuto 10 en Teledeporte, la hora de inicio, disculpa que la tengo que mirar y me va a echar la bronca Aitor por no mirar a cámara, pero tengo que mirar aquí para buscarlo. Es mañana a la 1 de la tarde, eso, en directo en RTV Play, el principio, y luego pasará enseguida a Teledeporte. A priori, favorito por la potencia y por el histórico, Georgia, Javi. Sin duda, España nunca ha ganado en Georgia. Es así de simple. Ha estado cerca en alguna ocasión, pero los lelos siguen siendo un conjunto de enorme
potencial y además es que vienen muy reforzados para que nuestro público se sitúe muy fácilmente. De la convocatoria de 23 hay 7 jugadores de top 14, 8 de Pro D2, 2 de la Premier y el resto son Black Lion, que son 6. Y con esto nos ubicamos ya perfectamente. Máximo nivel competitivo. Un Black Lion que además tiene el salto cualitativo, que ya no compite en la Rugby Europe Super Cup, sino que ahora está en competiciones de PCR, que al final, bueno, la Challenge, que te hace competir contra también grandísimos equipos. O sea, que mejor escenario que antes incluso. Sí, sí, en ese sentido han todavía ampliado más su espectro, ¿no? Pero, no sé, es que una primera línea con 2 jugadores de top 14 como son Akalatse y Aptiusari y un talonador Karkatse que juega todo en Oyonnax, pues dices, ostras, es que nos estamos poniendo muy serios. Jugadores de Mont-de-Marsan, de Lyon, Bristol, Aurillac, Grenoble, está Rochelle, Exeter. Dices, el potencial es enorme, ¿no? Y frente a eso, un equipo de España de circunstancias o condicionado por presencias y ausencias vinculadas a lesiones o a disponibilidad con los clubes franceses. Bueno, pues a competir, a hacer el mejor partido posible y, hombre, y si se puede ganar, bienvenido sea, pero no tiene pinta de que vaya a ser así. Bueno, una España que sí es verdad que en sus visitas a Georgia ha ido de menos a más. En la última le disputó, de verdad que le disputó esa final del Rugby Europe Championship, aunque al final los de siempre, Niashvili y compañía, acabaron decantando y de qué manera el resultado, pero destacabas la primera línea y enfrente van a tener, bueno, un debutante como Luca Tabarot y a Hugo González, que son 2 jovencísimos, creo que si no me equivoco, 22 y 21 años. Acompañados por Santi Ovejero. Si te parece, repasamos el 15 completo y ya con esto cerramos. Matt Pouls, el capitán, formará la segunda con Ignacio Piñeiro, la tercera para Alex Saleta, Pablo Guirao y Vicente Boronat. Kierman, que vuelve al 9 después de esa gira de verano, formará la pareja de medios con Lucian Richardis. Los centros, los de siempre, ahora que ha vuelto Alvar Jimeno e Iñaki Mateu. Los alas, Pau Aira y Martí Cian, y el zaguero John Besselon. Sí, a ver, el equipo de España no es un mal equipo, ni mucho menos, ¿eh? Lo que pasa es que hay que ponderarlo frente al rival. Y este rival es de máximo nivel competitivo a este nivel, valga la redundancia, ¿no? Entonces, es experiencia, porque además hay jugadores también jóvenes en el banquillo, como Raúl Calzón, como Beltrán Ortega. Y dices, bueno, pues te vas a ir a foguear a donde de verdad silban las balas. Entonces, en ese sentido, es un partido que debe ser provechoso para muchos jugadores de España, pero que a nivel competitivo parece claramente inclinado a favor de Georgia. Georgia y España darán inicio a la tercera jornada emocionantísima de este Rugby Europe Championship y aunque antes he dicho que el partido era a la 1, es que lo pone así en la página de la Real Federación Española de Rugby, es un error porque va a ser a las 12 y así nos lo ha indicado fuera de micro Javier Señarís, así que como es de hombre sabio rectificar, eso es lo que hacemos. A partir de las 12 y una vez iniciado el partido en Teledeporte, pero al principio en RTV Play. También el sábado a las 8 de la noche, ahí este partido lo vais a poder seguir en Rugby Europe TV o en el YouTube de Rugby Europe, el Bélgica-Alemania. Ya para el domingo el partido que cierra el grupo A, Suiza, Países Bajos, y cerrarán esta fase de grupos Portugal y Rumanía a las 17:30 hora local. Javier, a priori todo analizado, muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel. Solo apuntar que además ese partido de Bélgica estará comentado por un conocido del rugby español como es Mario Pichardí en la web de Rugby Europe, en el YouTube de Rugby Europe. Si me quieres corregir más cosas, no lo hagas por el micro, te dejo que lo hagas ahora. Igual que Rumanía me ha corregido, como esto ya es un clásico, pues yo ya dejo que aquí cualquiera lo haga. No, muchísimas gracias, de verdad, Javier. Un abrazo, Miguel, todo correcto. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por consumir este y otros programas. Os esperamos con el análisis, con los resúmenes y también os invitamos, como siempre hacemos, a que consumáis todos los análisis y todos los contenidos
Hablemos de rugby, del tercer tiempo, de a 5 metros, de conexión en zone, de la hora ovalada, y me dejaré a muchos otros muy buenos creadores de contenido. Pero, como siempre decimos, gracias por apoyar, y si no lo hacéis no cuesta nada y de verdad que se agradece muchísimo. Les esperamos con más contenidos muy pronto aquí en Rugby Spain.